Saludos, amados hermanos, bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. El título del mensaje: la imaginación, el vientre espiritual de la fe. La imaginación, el vientre espiritual de la fe. Hemos venido hablando en semanas pasadas sobre el poder de la imaginación. Es totalmente bíblico, pero poco se nos ha sido enseñado respecto a este tema. Por medio de la imaginación, que tiene que ver con el pensamiento, porque todos nuestros pensamientos están conectados por medio de imágenes, por medio de figuras. Así que por medio de la imaginación o el pensamiento, activamos nosotros el plan de Dios para nuestras vidas. Imagínate sano. Imagínate cumpliendo la voluntad del Señor. Imagínate sirviendo en el ministerio en lo cual Dios te llamó. Imagínate todo lo que tienes, pero que Dios quiere que tú tengas. Haz uso de la fe por medio de la imaginación. Activa de esta manera el plan de Dios para tu vida. Veamos Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a ir aquí a la palabra meditar, a este verbo. Como esto está escrito en el original, en hebreo. Vamos a ir a la referencia de Strong correspondiente a esta palabra, que es la número 1897, donde nos dice cuál es la palabra en hebreo que se usa ahí. Y esta palabra es Hagá. Hagá significa gemir, significa hablar, imaginar, pensar, meditar, pronunciar, susurrar. Cualquiera de estas. Reina Valera agarró la palabra meditar y la puso allí. Así cuando dice, en su ley hace Hagá de día y noche, es decir, en su ley medita. Pudo haber puesto gemir, bueno, no tenía mucho sentido. En su ley habla de día y de noche, no tan bien, pero está la palabra imaginar. En su ley imagina en su ley de día y de noche. El asunto está que esta palabra en hebreo, uno de sus significados es imaginar. Vamos al siguiente salmo. El Salmo capítulo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí la palabra pensar en el hebreo es exactamente la misma que meditar del Salmo capítulo 1, versículo 2. Hagá, la misma palabra. Así que pensar tiene que ver con imaginar, al igual que meditar. Si vamos a meditar, si vamos a reflexionar, es obligatorio que nosotros, y es normal, que nosotros estemos usando la imaginación. Así que tenemos que imaginar la palabra. Cuando dice aquí, en su ley medita de día y noche, está hablando entonces que imaginemos nosotros lo que la palabra de Dios dice, o que nos imaginemos nosotros cumpliendo la palabra. Tenemos entonces que sacar tiempo para hacer esta actividad que normalmente nosotros no estamos conscientes de hacerla, de estar imaginando. Tenemos que sacar tiempo para imaginar con Dios. No puedes meditar, reflexionar, pensar sin imaginar. Así que imagínate sirviéndole al Señor y sirviéndole con excelencia. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que te imagines,
que reflexiones, que medites. Y para ello puedes hacer y debes hacer uso de la imaginación. Vamos a Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí la palabra, cuando dice aquel cuyo pensamiento, la palabra pensamiento en hebreo es yetzer o yetzer, que viene de darle forma, de moldear, viene de concebir, viene de inclinación mental, es decir, de una formación interna de la mente. En otras palabras, tiene que ver con la imaginación en el corazón. Así que cuando se dice aquí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, está hablando de imaginar también, de una formación interna en la mente y en el corazón. Este versículo entonces dice que aquel que tiene la inclinación mental en Dios, que se lo imagina las cosas de Dios en su mente y su corazón, Dios lo guarda en completa paz. Hay muchos deseos nosotros de lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos más bien que Dios haga con nosotros. Y hay muchas promesas que ya están dadas para nosotros. Nosotros muchas veces cometemos el error de pedir las promesas. Una promesa ya no se pide, una promesa se toma. Una promesa se llega y pues se activa a través de tomar esa promesa. Entonces no puedes pedirle al Señor algo que ya prometió, porque ya lo hizo. Ya Dios hizo tantas cosas que nosotros muchas veces estamos pidiendo. Entonces no funciona con pedir, funciona con hacerse de la promesa. Y para eso hacemos uso de la fe. La fe es el instrumento que nosotros, los hijos de Dios, usamos para hacer que la promesa se haga realidad en nuestra vida. Así que en este versículo Isaías 26:3, cuando acá habla de pensamiento, está hablando entonces de imaginar. ¿Quieres, por ejemplo, tú ser bautizado en el Espíritu? Yo tengo un grupo ahí de WhatsApp de personas que quieren ser bautizadas en el Espíritu. Bueno, imagínalo. La fe tiene que llevarte a imaginar. Haz uso de la imaginación. Ahora, de la imaginación a la realidad, realmente no hay una distancia larga. Es relativamente pequeña. Vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, esta palabra de meditar en el día y en la noche tiene que ver con la palabra también Hagá, la misma que se usó en Salmo capítulo 1, versículo 2, y en Salmo capítulo 2, versículo 1, y muchas otras más en todo el Antiguo Testamento, que implica meditar, implica pensar, implica imaginar. Entonces tú guardarás, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche imaginarás, usarás tu imaginación en lo que Dios ha dicho, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es parte de la meditación, la imaginación, y es parte de nuestro pensamiento. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La fe, amados hermanos, concibe lo que no se ve, es decir, lo que hay en la imaginación. Si concebimos lo que no se ve, estamos hablando entonces de imaginar. Dios quiere que concibamos las cosas. Dios quiere que las concibamos. Y eso implica un proceso. Dios quiere que concibamos sus promesas. No
la fe no funciona necesariamente instantáneamente. Hay una gran mayoría de veces que la fe tiene su tiempo. La fe tardará un tiempo para que la promesa se haga realidad. Pero cuando lo imaginas, lo que estás haciendo es concibiendo lo que estás imaginando. Hasta que se dé el parto, como si fuese un niño que está en el vientre de la madre. Y pasa el tiempo, pero el niño pasa 2 meses, 3 meses y el niño no se ve todavía. Hasta que ocurre el parto, se manifiesta lo que está oculto. Se manifiesta en un fruto, en un resultado. De igual manera, la fe. Así que el vientre de ese niño, pasado al término de la fe, es la imaginación. El vientre, la imaginación, se alimenta de la palabra de Dios. Esto es muy importante. La imaginación como vientre se alimenta de la palabra de Dios. Los nutrientes de lo que va a resultar, lo que va a salir de ese vientre, lo que va a salir de esa imaginación, los nutrientes son la palabra de Dios. El nutriente es la relación con Dios. La palabra del Señor, la persona. Recordemos que Jesús es el verbo y el verbo es la palabra de Dios, la palabra viviente. Sí, que la Biblia, que la que está escrita, que se puede volver y queremos que siempre sea rema en nosotros. Es logos, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero es la palabra viva, la palabra eficaz, la que funciona en nuestra vida, es la cual nosotros debemos usar para la fe. Así que hay un tiempo de concepción. No se conciben las cosas generalmente en un segundo o en un minuto. No estamos hablando de los milagros de Dios, que hay milagros que son instantáneos. Una cosa son los milagros y otra cosa es que a través de la fe tú hagas realidad las cosas espirituales. Ahora, la fe puede estar bien ejercitada, pero son pocos los que son expertos en esta área. Todos podemos caber en la gran mayoría de una fe que es pues de primer nivel, no de nivel alto. Aunque la fe pues bien ejercitada puede dar a luz en minutos, pero son niveles avanzados que no corresponden a este mensaje. Así que es mejor hablar de un nivel de principiantes en la fe. Yo te hago esta pregunta. ¿Cuántas cosas has concebido en la fe? ¿Cuántas cosas has concebido en la fe que has dado fruto, que has parido, que has dado a luz lo que ya imaginaste? ¿Cuántas cosas? En tu experiencia, en tu vida cristiana, ¿cuántas cosas has parido producto de la imaginación a través de la palabra de Dios? ¿Ninguna? ¿Una? ¿3? ¿4? ¿5? O muy pocas, mejor dicho, ¿verdad? Tenemos que practicarlo y hacernos expertos a través de la práctica en usar la imaginación. Recuerda, en la fe, el vientre espiritual de la fe es la imaginación. Es donde vamos a concebir lo que Dios tiene para nosotros. La fe hace uso de un vientre y ese vientre se llama la imaginación. Esa imaginación se alimenta de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios en ese vientre de la imaginación lo que va a dar como resultado el producto que Dios quiere para nosotros. El resultado, la promesa que Dios quiere en nuestra vida o los hechos que Dios quiere que nosotros alcancemos o logremos. Sí, la imaginación es el vientre espiritual
de la fe. Tienes que verte haciendo lo que Dios quiere que tú seas. Tienes que imaginártelo para que se haga realidad. Tardará un tiempo, pero si perseveras, poco a poco se irá haciendo realidad en tu vida. Tú quieres la salud, quieres la sanidad, es una promesa, la salud y la sanidad. Bueno, comienza a imaginarte sano. Comienza a imaginarte la palabra de Dios, la promesa de salud, de sanidad para tu vida. Comienza a imaginarte sano, pero posiblemente y seguramente que no va a ser un segundo después que vas a estar ya manifestado en la sanidad, en el mundo natural. Tardará un tiempo haciendo uso de la fe para que se conciba el fruto que es la salud en el mundo natural. Ok, así como el vientre físico, entonces, es el espacio donde se gesta la vida. La imaginación es el vientre espiritual donde se gesta lo que la fe quiere alcanzar. La función del vientre espiritual. El vientre físico recibe la semilla y la convierte en vida. Eso es lo que hace el vientre físico de una mujer. Pero la imaginación recibe la semilla de la palabra de Dios y la convierte en imágenes internas a través de la fe. Lo que imaginas en Dios, lo concibes en tu espíritu. Por la palabra de Dios, lo que concibes en tu espíritu, entonces también lo vas a ver manifestado en tu vida. Un ejemplo es Abraham, que tuvo que imaginar las estrellas como su descendencia, según Génesis capítulo 15, versículo 5. Esta visión fue el vientre de la fe de Abraham. Ahora, tenemos que tener cuidado con una imaginación desviada. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra pensar, tenemos que nosotros traducirlo a su equivalente de imaginación. En esto imaginar. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿En qué debemos nosotros de imaginar? Bueno, en la palabra de Dios, porque es el alimento de la imaginación en la fe correcta. La palabra es el alimento de la imaginación. Pero aquí la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice en qué tenemos que imaginar, en qué tenemos que pensar, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo buen nombre, en todo lo que haya virtud alguna, en todo lo que sea digno de alabanza. En esto podemos nosotros imaginar. Otro punto importante: protege tu vientre espiritual, porque tu vientre espiritual, que es la imaginación, se puede contaminar. Tú puedes desarrollar una estrategia para imaginar y sacar tiempo todos los días para lograr algo de que del mundo espiritual que se haga realidad en tu vida. Pero también podrías contaminar ese vientre espiritual. No lo permitas. ¿Cómo se contamina el vientre espiritual de la imaginación? Bueno, con imágenes contaminadas. ¿Qué tipo de imágenes? Imágenes de temor, imágenes de duda, imágenes de pecado, que ocupan parte en tu vientre de la imaginación. Estarían estorbando el hecho de recibir la palabra de Dios como el alimento de ese vientre. Si tu imaginación está llena de la palabra de Dios, entonces tu fe dará buen fruto. Si tu vientre está contaminado, si tu vientre no está limpio, si tu vientre no está santificado, el vientre de la imaginación, entonces será fallido el resultado. Y tú estarás posiblemente
perseverando en la imaginación y en la fe, pero equivocadamente. Una fe desviada, podríamos decir. Estarías desviado en la fe por tener ese vientre de la imaginación contaminado. Tienes que tenerlo limpio, tienes que tenerlo santificado. Eso es vital e importante para que se dé el resultado de lo que se quiere en cuanto al fruto que también Dios desea que tú tengas. Y por último, recuerda, amado, declarar con tu boca lo que ya has imaginado con la palabra para que se haga realidad en tu vida. El poder de la palabra, el poder de la palabra hablada, así como Dios hizo los cielos y la tierra, nos ha dado el Señor a todos nosotros un poder. Recuerda las palabras de Jesús. Cualquiera que le hable a este monte, quítate y échate en el mar, le será hecho. Palabra hablada. Entonces, es importante la imaginación, ¿sí? Es importante santificar ese vientre de imaginación, pero también es muy importante pues que confesemos con nuestra boca lo que hemos estado ya imaginando. De esa forma es que la fe funciona, de esa forma es que la fe opera. Y con este mensaje espero que quede más claro cómo es que nosotros debemos de hacer con el asunto de la fe. Porque a veces como que nos confundimos cuando hablamos de la fe. La fe es entonces la convicción en aquello que no vemos. Y eso es a través de la imaginación. No es algo que estamos viendo con nuestros ojos físicos. Lo estamos concibiendo con nuestros ojos espirituales. Pero es un proceso, es una concepción. Tienes que concebirlo para que entonces se haga realidad en tu vida. En el momento oportuno se hará realidad. Requieres perseverancia, no te desanimes. Sé perseverante, siempre, siempre, siempre perseverante. No te desanimes hasta que lo logres, hasta que la fe y ese tiempo de concepción se dé. Y entonces obtengas el fruto, la promesa cumplida en tu vida. Todos queremos eso como hijos de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar por fe, porque el justo vive por eso. El justo vive por la fe. El justo se desarrolla por la fe, camina por la fe y alcanza todas las cosas por medio de la fe. Así que todos hacer uso de la imaginación para alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje que tú nos das. Te pido, Señor, que pues nos des la iluminación de esta palabra en nuestro corazón y que lo traigas a nuestra vida para que se haga realidad en nuestra mente y sea parte de nuestra accionar, de nuestras cosas diarias que hemos de hacer. Y debemos de imaginarnos, pensar y reflexionar en las cosas para que se haga realidad al tiempo oportuno, en el tiempo que se requiera. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, a hacerlo. Bendice a todos aquellos que también juntamente conmigo se disponen a trabajar todos los días para estar imaginando tus promesas, tu palabra, y que se haga realidad en cada uno de nosotros. Todo para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús se ha hecho así. Amén. Dios le bendiga.